Ya estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2:37. Como todos los viernes tenemos esta mesa de análisis aquí en Oliva Noticias. Yo se le comentaba a auditorio hace unos momentos, quizá usted escuchó el concepto, quizá no, pero es interesante conocerlo, saberlo, cómo funciona, qué es la economía naranja. Hemos invitado a dos expertos, a dos personas que han escrito y que han hablado mucho de este tema, de la economía naranja. Saludo por la línea telefónica, gracias por hacer posible esta participación, al maestro Marco Paz Pellán, quien es consultor en políticas públicas y otros temas más. Maestro Marco, ¿cómo está usted? Muy buena tarde y bienvenido. Bueno. ¿Escucha, maestro Marco? Está intermitente la llamada, entra y sale. ¿Ahí me escucha? Ahí perfectamente. Muchas gracias por hacer posible esta charla. Gracias y bienvenido. Gracias, encantados. Gracias. También está con nosotros a la distancia, en videollamada, el doctor Jesús Mesa Luesa. Él es profesor emérito de la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey Occidente. Doctor Jesús, gracias por hacer posible también esta charla con usted a la distancia. Muy buena tarde y bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena tarde, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, por principio de cuentas, maestro Marco, díganos en sus conceptos, en sus palabras, qué es, cómo debemos entender la economía naranja. Perdón, ¿la pregunta fue para mí? Sí, es correcto, maestro Marco. ¿Qué es la economía naranja? Es que se sigue cortando. Para decirlo en forma muy sencilla, es toda la economía que va relacionada con la creación de valor a partir del conocimiento. ¿A qué me refiero? Sí. Todo aquello más allá de lo tangible, que es lo intangible y que genera su valor en el mercado, como es el caso del arte, la cultura, la creatividad. Y eso está ahorita en este momento siendo un elemento muy importante porque está, digamos, definiendo el desarrollo económico no solamente en el mundo, sino en el futuro. Ahora bien, entendiendo estos conceptos, doctor Jesús, México es un país muy rico en estos elementos que aporta a la construcción de una economía naranja. Claro, y de hecho México tiene una cultura, como decía Marco, una cultura muy fuerte, lo cual permite que la economía naranja pueda ser una gran oportunidad para el país. Y complementando lo que es la economía naranja, pues incluye diversas industrias, las industrias creativas, la economía cultural, las industrias del entretenimiento, las industrias culturales, la industria del ocio y todas las industrias protegidas por el derecho de autor, incluyendo aquí al turismo. Ahora bien, vamos, auditorio, a escuchar a continuación un material de contexto precisamente sobre la economía naranja. Ya lo escuchamos en voz de los expertos, de los invitados, una alternativa de crecimiento donde las ideas se transforman en bienes y en servicios. Escuchemos juntos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja es el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. La economía naranja se divide en tres grandes áreas. La primera se conoce como los sectores convencionales: video, cine, televisión, medios, revistas, editoriales y periódicos. Luego tenemos otros, como artesanías, museos, turismo cultural, gastronomía, danza, teatro, arquitectura y ecoturismo. Finalmente, las nuevas economías naranja, que son los videojuegos, multimedia, publicidad y software. Podemos decir que el principal insumo es la capacidad intelectual de quien lo produce. En nuestro país y estado hay talento, ingenio e imaginación capaces de mover a las industrias creativas como impulsoras de la transformación, con un impacto directo en la generación de empleo, el comercio y el crecimiento productivo en el país. No obstante, aún se desconocen las infinitas oportunidades que genera la economía naranja. Además, tampoco se conoce a profundidad los mecanismos legales, institucionales, financieros y de política pública adecuados para encaminar, promover y proteger a las industrias creativas de forma permanente y sostenible en México. Así, existe una tarea pendiente con los emprendedores de la economía naranja para respetar y reconocer el trabajo creativo. Oliva Noticias.
Yo le pregunto, maestro Marco, ¿somos nuevos en México en este concepto de la economía naranja? ¿Ya hay camino andado? Bueno, no lo tengo en la línea. Ahorita lo recuperamos al maestro Marco. Doctor, la misma pregunta. ¿En México somos nuevos en este concepto? ¿Estamos en pañales? ¿Cómo vamos o en dónde estamos parados en nuestro país en esto? Diría Alejandro, ya tenemos años en que México ha sido una potencia cultural, una potencia en los medios de comunicación a nivel Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, de hecho. Y aunque, fíjate, en el 2020, en México había un 9% del PIB de aportación a la economía naranja, 9%, lo cual es un porcentaje muy considerable. No obstante, nuestro potencial, dado que somos una potencia cultural en el mundo de habla hispana, yo creo que podríamos hacer mucho más que ese 9%. A nivel mundial se habla de que puede llegar hasta un 15% lo que abarca del PIB mundial la economía naranja. Algunas personas se pueden manejar desde los 6, 7, 8, 9 o hasta 15%. El hecho de que México seamos una potencia cultural y que solamente estemos aprovechando hasta el 2020 el 9%, después de la pandemia que hubo un crecimiento en la economía naranja en México, yo le calculo que estaríamos ahorita como el 12-13%. Y por supuesto que tenemos el potencial para hacerlo. Quizá lo que necesitemos hacer sería apostarle más a políticas públicas que puedan impulsar más la economía. Que sí, la economía naranja, que sí se está haciendo, pero necesitamos un mayor impulso todavía. Maestro Marco, ¿debemos entender a la economía naranja como un modelo, como una fórmula de desarrollo para empresas nacientes? ¿Maestro? No. ¿Me escucha, maestro Marco? Ahora sí. Adelante. Sí, yo creo que la economía naranja es algo que... Con el maestro Marco para que nos pueda también dar mayores conceptos sobre este tema. Doctor, ejemplos concretos de éxito que tenga la economía naranja aplicada ya al mercado mexicano. Recordar que somos una economía emergente, somos un país de tercer mundo, a diferencia de otros países en donde ya han aplicado la fórmula de economía naranja con mucho éxito, pero en México, y para tropicalizar el tema y no sentirlo aislado, y sobre todo el auditorio, ¿no?, que no lo sienta tan extraño el concepto, por muy técnico que se escuche, ¿qué ejemplos nos puede dar, doctor? Bueno, el primer ejemplo yo creo que fue exitoso, aun cuando siendo del área de la comunicación masiva, pues no era muy de mi agrado muchos contenidos, pero el ejemplo de la televisión mexicana fue una irrupción a nivel mundial, y la economía naranja en México, gracias a los programas de televisión que se exportaron a más de 100 países, y voy a hablar concretamente de las telenovelas, que fue todo un fenómeno en México, pues ese fue un ejemplo muy característico de éxito de la economía naranja de México hacia el exterior y por supuesto hacia el interior. Con la irrupción de los medios digitales, la televisión, y específicamente pues la televisora más grande del país, pues se vino para abajo, algo que se veía impensable hace 2 décadas o una década, y pues en su momento sí llegó a ser pues una potencia de medios y un impulso a la economía naranja. Yo creo que hay otro, y acabamos de ver la noticia apenas hace un par de días, las ciudades mágicas de México son parte también de la economía naranja y están contribuyendo a que los pueblos mágicos promuevan el turismo en más ciudades alrededor del país. Ahorita, si no me equivoco, ya son 270 los pueblos mágicos nombrados, y eso promueve también que sea un impulso a la economía naranja, y estos son como ejemplos concretos, pero lo podemos ver también en términos todavía más accesibles con las artesanías mexicanas que se están ya llevando más allá de la localidad. Por ejemplo, las artesanías de Oaxaca, que ahora
se industrializan, o bueno, no se industrializan, sino ya no serían artesanías, pero se comercializan a nivel internacional y se aprecian y ha subido el valor de esas artesanías. Y en fin, tenemos en México, como decía hace un rato, esa gran oportunidad porque la fuerza laboral de la economía naranja en México podría llegar a ser del tamaño de la economía naranja a nivel mundial, que supera, por ejemplo, la economía, el tamaño de lo que es la economía mundial, como decía quizá el documento del video que estaban pasando, supera a la economía de la Unión Europea, o supera a la economía automotriz de la Unión Europea, o la economía automotriz de Europa, de Estados Unidos, de Japón, y pues ahí creo que tenemos como país una gran oportunidad. Oiga, doctor, preguntarle, el éxito de las empresas nacientes con economía naranja, con esta corriente, depende de si somos país en vías de desarrollo, depende de que si es un país de primera orden, de primera línea, con economías robustecidas. ¿De eso también depende su éxito o no? No necesariamente, y es ahí donde yo digo que tenemos una gran oportunidad que quizá no hemos sabido aprovechar. Te voy a dar el ejemplo, pues tenemos economías muy desarrolladas que en realidad su cultura pues no es tan rica como la mexicana y no tienen ese poder. Te voy a poner el ejemplo de Alemania. Alemania pues no tiene esa riqueza cultural que tiene la economía naranja de México, y Alemania es una nación industrializada y que bien podría y ha explotado quizá a su alcance lo que ha podido Alemania, pero si nosotros tuviéramos el desarrollo de Alemania con esta cultura tan poderosa que tenemos, no, ya seríamos potencia mundial en economía naranja. Yo creo que no tiene que ver con el desarrollo, pero obviamente el desarrollo de la nación haría más consciente y mejor aprovechable la economía naranja en el país. Eso sin duda. Maestro Marco, creo que lo tengo de nueva cuenta y recuperado por la línea telefónica. ¿Me escucha? Perfectamente. Gracias. Maestro Marco, le pregunto, y va en el mismo sentido que le hacía yo la pregunta al doctor Jesús, el éxito de una economía o empresas una economía con línea naranja, depende del capital, del potencial económico de cada nación, de cada país. Es decir, algunos países podrán desarrollar mucho más rápido y mejor economías naranjas que otros. Concuerdo totalmente con Jesús, el tener esa capacidad, pero no es la diferencia. Por ejemplo, México ya lo ha hecho antes, fuimos una potencia en materia de cine, por ejemplo, ¿no? Lo hemos sido en materia de telenovelas, todo el mundo, y generar una cantidad importante de negocio para nuestro país. Hoy en día tenemos áreas que estamos creciendo, estamos volviendo ganado en el Oscar, que demuestran que nuestros directores tienen ese potencial. También en otras industrias como videojuegos, particularmente en clústeres. Nos sigue cortando la comunicación, maestro. Bueno, vamos con este material. Previamente el doctor Rafael Vela, especialista en economía, comentarista aquí en Oliva Noticias, nos ha declarado que para incentivar la economía naranja también hace falta impulsar la articulación real del estudiante con la realidad y las oportunidades de empleo, no solo local, sino también de manera regional. Vamos a recordar y escuchar lo que nos dijo el doctor Rafael Vela. Programas de estudios que correspondan con los cambios que se registran en esta revolución del conocimiento digitalizado y el desarrollo al que aspira la sociedad en cada región metropolitana. El problema aquí es que, de acuerdo con el Instituto para las Estadísticas de la UNESCO, México gasta entre 0.4 y 0.5% del Producto Interno Bruto en investigación y cuenta con menos de 200 investigadores por cada millón de habitantes. De acuerdo con la UNESCO, Corea del Sur, Alemania, Japón, Francia registran 100 investigadores por cada 10,000 habitantes, es decir, 1,000 investigadores por cada millón de habitantes. Oliva Noticias. Doctor Jesús, usted comentaba hace unos momentos que hacen falta aplicar mucho más políticas públicas hacia esta parte de la economía naranja,
para desarrollarla, potencializarla. Específicamente, me imagino deberíamos entrarle a un tema legislativo, de orden legal, ¿no? Para poder inyectar recursos a estas economías naranjas. ¿Usted lo ve así? Sí, y de hecho, fíjate que te voy a poner el ejemplo de la música. Si lográramos en México simplificar los trámites en derechos de autor y en establecer negocios de las industrias creativas, bueno, y yo digo de cualquier negocio, eso ayudaría muchísimo a aprovechar más la economía naranja. El ejemplo de la música, voy a seguir por ahí. La música en México también, como decía el maestro Marco, pues además del cine, además de la televisión, en música somos una potencia y nosotros pudiéramos aprovechar mucho si los trámites para hacer, ahorita aprovechando la economía digital, pues se pudiera hacer un sello digital, por ejemplo, que eso podría meternos de lleno al streaming de la música y lograr entrar a esa competencia mundial que existe y no tener que ir a buscar distribuidoras digitales en otros países. Y eso lo podríamos hacer aquí y ser nosotros la potencia de música digital en el mundo de habla hispana, así como lo llegamos a hacer con el cine o con la televisión. ¿Y eso cómo se lograría? Pues con políticas públicas que nos ayudaran a simplificar los procesos de establecimientos de negocios de la economía naranja. Y así como hablo de la música, pues yo diría que en todos los órdenes e incluso más allá de la economía naranja a cualquier tipo de economía. Doctor, habla usted del arte, en este caso el arte de la música, y que se aplica a otras áreas de la economía, como usted bien apunta. ¿Y dónde dejamos, por ejemplo, el fenómeno también lacerante, preocupante para los creadores de contenidos digitales, música, escultura, en fin, y otras artes, y otras partes de la economía, la ropa, en fin? ¿Dónde dejamos a esa gran industria, lamentablemente, todavía viviente, que es la piratería, por ejemplo, donde también tiene ganancias multimillonarias y que no solo impacta al mercado de consumo mexicano? La piratería es global, es mundial. ¿Cómo enfrentarnos a ella? De hecho, has tocado, yo creo, ahorita lo que está candente en términos de piratería en el mundo digital. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha venido apenas hace unas 6 semanas a cambiar radicalmente la perspectiva de lo que es la piratería a nivel mundial y lo que puede ser y puede provocar en México, si de por sí ya la teníamos de manera análoga. Ahora imagínate con inteligencia artificial. Digo, ya se habían dado muchos pininos en el mundo de los medios digitales, pero la inteligencia artificial va a exponenciar radicalmente la piratería. Y ahí en ese sentido yo creo que urge, no solamente en México, a nivel mundial, urge una legislación global sobre el uso y el uso ético de la inteligencia artificial. Y en México en concreto, pues yo creo que no tenemos que estarnos esperando a que se haga algo a nivel mundial, porque desafortunadamente a veces esperamos a que surja en otros lados para después adoptarla. Si nos adelantáramos y trabajáramos sobre ello, eso podría ayudar pues a que no nos afecte ahora con esta revolución de la inteligencia artificial, la piratería digital. Porque imagínate ya todo lo que se puede hacer, ya diseños, logos, canciones, lo que tú quieras se puede hacer con inteligencia artificial. Eso sin contar toda la parte de software y toda la parte de manejo de redes sociales y de contenidos, que ya lo podemos estar haciendo automatizadamente, creando los contenidos. Y eso sí va a ser una revolución. Las aplicaciones de inteligencia artificial, como el ChatGPT, han logrado una suscripción de millones de personas en solo 6 días, como no se había hecho en ninguna otra aplicación a nivel mundial. Y esto es una revolución. Y seguramente la rapidez y la velocidad, lo vertiginoso que se ha dado, por citar a uno de estos motores inteligentes de inteligencia artificial, se ha dado mucho más rápido su crecimiento
que todas las demás redes sociales que conocemos actualmente, ¿no? Que ha venido de manera gradiente o exponencial, pues, el número de suscriptores, de personas que tienen cuentas en redes sociales, y sí, efectivamente ha venido a revolucionar. Oiga, doctor, ¿hay algún país, o México incluyéndolo, que sean líderes en los modelos de economía naranja? En este sentido, hay que fijarnos cómo lo hacen en aquella nación, en alguna parte del mundo, o nosotros también vamos por muy buen camino en el desarrollo de este concepto, de este modelo económico de inteligencia, de economía verde, naranja, perdón, corrijo. Yo creo que no tenemos que irnos muy lejos. Aquí en Latinoamérica se están haciendo esfuerzos interesantes. Te voy a mencionar uno que personalmente estuve ahí durante algunos eventos en Colombia. Colombia hizo algo que a mí me encantaría que hiciéramos nosotros aquí en México. El gobierno de Colombia tomó como una de sus banderas el impulso a la economía naranja y ha estado haciendo diversos eventos, cambiando políticas públicas y adecuando las condiciones para que el impulso de la economía naranja pueda explotar el potencial que tiene Colombia. Y digo, respetando al país de Colombia, pero yo creo que México es una mucho mayor potencia en cultura y en economía naranja. Si nosotros pudiéramos seguir el paso tan solo a Colombia en lo que está haciendo, porque ya nos dio un paso adelante, creo que potencialmente y exponencialmente a México le convendría mucho. Y déjame nada más retomar la idea que tú me habías dicho hace un rato de los cambios, porque seguramente escuchaste hablar de que estamos en un mundo VUCA, que hace 2-3 años antes de la pandemia se hablaba del mundo VUCA, VUCA por las siglas en inglés, que en español sería VICA, que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por eso es el mundo VICA. Y si te das cuenta con la irrupción del coronavirus, pues que nadie se lo aparecía, se lo esperaba, con la irrupción del GPT, que nadie se lo esperaba, y estamos viendo que sí, el mundo es volátil, se nos está yendo el mundo que conocíamos de un día a otro. Es incierto lo que va a venir adelante, es complejo este mundo y es ambiguo este mundo, claro que sí. Y por lo tanto yo creo que mientras más nos subamos a manejar la nave de la economía naranja y de todas las tecnologías que puedan ayudar o estorbar al desarrollo de la economía naranja en México, será mejor. Muy bien. Doctor Jesús Mesa, muchísimas gracias. De verdad, valoramos mucho su tiempo para compartirlo con nosotros y vertir estos interesantes conceptos a nuestra audiencia. Le mando un fuerte abrazo, que tenga buen fin de semana. Igualmente, Alejandro, un abrazo. Hasta luego, éxito y saludos al público. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, las 3 de la tarde en punto. Ya nos estamos despidiendo con este mensaje. Muchísimas gracias por sus reportes al WhatsApp de Oliva Noticias al 2281-400-600. Licenciado Agüero, para hacer un llamado al secretario de Salud, al gobernador o a quien sea responsable de comprar los medicamentos en el SECAN. Mi familiar tiene más de 20 días sin su quimioterapia. El medicamento es Olaparib en tabletas. Solo nos dicen que ya lo solicitaron, pero no llega. Eso implica un retroceso en el tratamiento de la paciente. Nos escribe el señor Sebastián Zabaleta. Ahí está el mensaje y el reporte de la falta de este medicamento especializado, Olaparib, para un paciente con cáncer. Ya nos vamos, 3 de la tarde con 1 minuto. Karina Arriaga, muchas gracias. Nos coordinó en contenidos para la información de Oliva Noticias, segunda emisión. Sebastián Kim en la producción. Emanuel Romero también en la edición de material. Muchas gracias. Mesli Castellanos en los contenidos para el portal y redes sociales. Síganos en TikTok. Estamos como Oliva Noticias. Federico Ríos operó en controles. Yo le deseo 2 cosas. Una muy buena tarde y un mejor provecho. Oliva Noticias.